Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su Santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias al bendito Espíritu de Dios que en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad nos hace siempre mantenernos cerca con ese anhelo y ese deseo de buscar a Dios y de agradar a nuestro Padre Celestial. Qué tan hermoso es importante entender que en este camino nosotros debemos dejarnos guiar por su presencia. Qué tan importante es refugiarnos en el Espíritu de Dios. Qué tan importante es que nuestra vida, nuestra mentalidad cada día vaya cambiando. Que nuestra vida cada día se refugie en el Señor, porque tenemos que refugiarnos en el Señor. Tenemos que tener compromisos con el Espíritu de Dios. Tenemos que entender que nuestra vida tiene que tener una guianza, tiene que ser protegida. En estos tiempos, más que nada, tenemos que sujetarnos al Espíritu de Dios. Más que nunca, queridos hermanos, tenemos que buscar nuestra vida y entender el propósito realmente de nuestra vida cuando alcanzamos la salvación, que es la salvación que Dios nos dio a base de su gracia y a base de su misericordia. Qué hermoso es entender que en este camino dependemos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que dejarnos moldear, trabajar por el bendito Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos que Él nos vaya cambiando nuestra vida, nos vaya presentando, nos vaya limpiando cada día más delante del Señor. Quiero hablarles un poquito algo que el Señor puso en mi corazón en esta hermosa mañana. Hablarles un poquito, queridos hermanos, la importancia, ¿verdad? Como ovejas, estar sujetos a los ministros. Qué tan importante es entender que un creyente, ¿qué es una oveja, hermano? ¿Qué es una oveja? ¿Por qué Dios nos llama ovejas? No nos llamó solamente creyentes, sino nos llamó ovejas. La oveja tenía como principio, queridos hermanos, mantener una relación directa, íntima, con su pastor. Es el propósito de llamarnos ovejas. Es el propósito de llamarnos no solamente hijos de Dios, sino también como ovejas. Por eso estamos viviendo tiempos muy errados, muy equivocados. En cuanto que el hombre no debe de caminar, queridos hermanos, sin sujetarse a su pastor, a su ministro. La persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, enseguida fue puesto a cargo de cuidadores, hermano, para que rápido los proteja. Cuidadores. Un ministro no debe de ser, hermano, alguien que solamente se preocupe o solamente tenga como finalidad tener una iglesia como si fuera un club social, tener un lugar donde le importe mucho más la economía, donde le importe cada día más, queridos hermanos, el prestigio, la admiración, donde le importe cada día más, queridos hermanos,
la fama, donde sea tratado con una manera como rey. No. El propósito de levantar ministros o pastores por causa de las ovejas, hermano, era con la finalidad realmente de que les iban a poner ovejas en sus manos, iban a poner ovejas en su vida. Esa es la finalidad correcta. Por eso, ¿por qué Dios no le puso otro nombre, verdad? Pero, porque como tiene que ver con una relación entre el Espíritu, queridos hermanos, y nuestra vida tiene que estar relacionada con lo espiritual, pues nuestra vida tiene que ser de una manera guiada por el bendito Espíritu de Dios. Vivimos tiempos donde el hombre no tiene un comportamiento como ovejas, no se comporta como una oveja, simplemente se comporta como alguien que cree, alguien que sabe. No cree la relevancia, queridos hermanos, de comportarse como una oveja. Ni entiende, hermano, qué es ser salvo. No entiende cuál es la finalidad de esa salvación. Y nosotros tenemos que entender el propósito de la salvación. Estamos viviendo tiempos tan delicados, queridos hermanos, en el comportamiento, conducta de la oveja, de malos comportamientos basados. Cuando hablo de malos comportamientos, estamos hablando en una vida no basada en el Espíritu, en una vida, hermano, en una vida independiente que no se sujeta a nadie, que no conoce el orden de autoridad, que no entiende mucho a gran concepto cuál es el propósito de ser salvo, que no entiende el concepto realmente a gran por qué importante, hermano, es la sujeción y estar bajo el cuidado. Dice en el libro de Juan 10, versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz del extraño. Esta alegoría, le digo Jesús, por ellos no entendieron. Dice que ellos no entendieron lo que les decía. Ellos no entendieron esta alegoría, esta forma de explicarles, hermano, a qué se refería mi Señor Jesús. Porque el Señor se los explicó de una manera. Le estaba diciendo que esto es una situación espiritual. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Vean que dice, y cuando las saca, fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Una oveja debe de conocer la voz, debe conocer la doctrina, lo que enseña su pastor. Debe de conocer, queridos hermanos, porque la salvación en eso consiste. Ahorita les voy a explicar un poquito, hermanos, realmente lo que el Señor nos mostró sobre lo que quiere hablarnos esta mañana. Por eso, una oveja sin pastor no es oveja. Y un pastor sin ovejas no es pastor. Dios levanta un pastor por causa de la oveja. Dios levanta a un pastor por causa de los salvos.
Por eso son importantes. El hecho de que sean más importantes las ovejas que el pastor, que el ministro, no representa que no tengan el lugar de autoridad dentro de una iglesia. Porque a pesar de que son autoridades dentro de una iglesia, que el rango es mucho mayor en responsabilidad, hermano, no representa que el hecho de que las ovejas o las ovejas sean más importantes delante de Dios, porque tienen que sujetarse. Moisés volvió a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyen las ovejas. La oveja no oye a un ladrón, la oveja no oye a alguien que se las quiere llevar. No oye a la oveja, pero aquí también nos enseña que hay ovejas que tampoco oyen la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque están descarriados. Hay creyentes que tienen 2, 3, 4 pastores. Pueden visitar todas las iglesias si es posible. ¿Por qué hace una oveja eso? ¿Por qué anda errante? ¿Por qué anda descarriada? Porque no ha entendido, queridos hermanos, lo que es realmente una oveja. Por eso dice, hermano, que yo soy la puerta. Dice, ¿quién es el que va a meter, hermano, a una oveja, a un creyente, a un salvo, hermano, a su salvación? ¿Quién es el responsable de la salvación? Nadie puede ser salvo. O sea, por eso le decían a aquellos hombres, le decían a mi Señor Jesús: sálvate a ti mismo. Cuando estaba en la cruz, a otro salvó y no pudo salvarse. Que se salve él mismo. La única manera, hermano, de que el hombre se salve a sí mismo es que de todo, entregue su vida al Señor. Aunque la salvación Cristo ya nos los dio, hermano, por medio del sacrificio. Pero también hay una alegoría que nosotros también tenemos que darlo todo. Eso no significa que nosotros no hagamos nada. Entonces, si no tenemos que pagar el precio, si no tenemos que... Cuando me refiero a pagar el precio, me refiero, queridos hermanos, a que tenemos que darlo todo. Tenemos que evaluar nuestra vida. Tenemos que replantear nuestra vida. ¿Qué es mejor? ¿Qué tiene más valor? Si entregarlo todo o dejarlo todo. Es una expresión de pagar el precio, es una expresión nada más. No quiere decir que nosotros tengamos que morir, hermano, en la cruz. No quiere decir que nosotros tenemos que darlo como mi Señor Jesús, porque nadie podría hacerlo. Pero eso es una expresión de que nosotros evaluemos nuestra vida si estamos dispuestos realmente a seguir a Cristo. Eso significa sacrificio, eso significa pagar. Todos los que antes de mí vinieron dijeron: ladrones son saltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y al que entrare, dice, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Mira lo que dice: y hallará pastos. Aquí vemos, hermanos, que una de las cosas que hace un pastor en la vida de un salvo, en la vida de un creyente, hermano, es que lo alimenta, le da un alimento en su vida, lo alimenta, le da enseñanza, le da doctrina. Porque si algo va a hacer que una oveja, hermano, siga a un ministro, hermano, es por la buena palabra, y hallará buenos pastos. Por eso nos enseña, queridos hermanos, que la importancia de realmente se comporte como una oveja, porque la salvación también tiene que ver como, hermano, como un comportamiento de oveja. Porque si nosotros no nos comportamos como ovejas, simplemente somos creyentes, ¿qué es lo que va a pasar? El hombre, hermano, se va a descarriar. Se va a descarriar. ¿Por qué? Porque no conoce el propósito de la salvación, no conoce el propósito, queridos hermanos, de la alianza. Dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares delicados pastos me hará descansar, juntos aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de muertes, sombras de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas más mesa delante de mí, presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire cuánta administración hay, cuánta enseñanza hay sobre la vida, hermano, de que sabemos que nuestro Dios son nuestros pastores, la guianza, Cristo es nuestro pastor, aún el Espíritu Santo es un pastor porque nos guía, nos enseña. Pero ¿cómo podemos nosotros seguir, sujetarnos al pastor? El que va mi pastor, Cristo es mi pastor. Hermano, si no se sujetan al pastor terrenamente, al que Dios puso a cuidarlos, al elemento humano. Hay gente pastores que realmente, hermano, no alimentan las ovejas. Pero acá dice, hermano, que una de las cosas que tiene como función el ministro, hermano, es que la oveja reciba beneficios, y aun cuando esté en un lecho de muerte. ¿A quién cree que va a oír, hermano? ¿A quién cree que se va a preocupar, hermano? Dice, a veces yo escuchaba, ¿no? Al otro día escuchaba, es que todos oramos, todos estamos orando por ti. De repente, mientras escuchaba yo esa conversación de que estuvimos orando por ti, el Espíritu habló en mi vida, me dijo, pero yo no a todos escuché. No a todos escuché. Porque la Escritura dice que poderosa es la oración del justo. Poderosa es la oración del justo para sanar, para perdonar. Dice que Dios escucha al temeroso. Dios no escucha al hombre pecador, sino escucha al hombre que es temeroso. Y a causa de su temor, dice, reverente fue oído. Eso nos enseña, queridos hermanos, que en veces la gente puede orar, pero quien realmente interviene en una situación espiritual, en una sanidad, en una lucha, realmente, hermano, es el ministro. Porque está a cargo del alma, está a cargo de la oveja. Todos pueden orar, pero en realidad a quien Dios escucha, hermano, es a quien le dio la responsabilidad. Yo soy la puerta que dice que en mí entrará es salvo, y entrará es salvo y hallará pastos. Pero dice que no escucha esa oveja, dice, no escucha la voz de los ladrones. Son y salteadores, son secuestradores. Son secuestradores. Salteadores significa secuestrador. Son gente que, hermano, se lleva el botín. Dice, pero esas ovejas no oyen a los ladrones de corazones, a los ladrones, hermanos, porque la Escritura nos enseña en Deuteronomio 12, cuídate de no ofrecer tus holocaustos, dice, en cualquier lugar que vieres. Cuida de no ofrecer tus ofrendas, cuida de no ofrecer tus diezmos, tus sacrificios, tu ofrenda elevada, sino que dice en el 12 versículo 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscará y allí irás. Allí llevarás vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vacas y de nuestras ovejas. Vean lo que dice. Cuida de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Usted no puede, el creyente, hermano, el hombre que es salvo, no puede ir dejando sus diezmos, sus ofrendas en cualquier lugar que se meta. Tiene que aprender dice que a los ladrones, a los salteadores,
aquellos que toman un lugar que no le corresponde, hermano, dice que a esas ovejas, dice que las ovejas no oyen esa voz y lo siguen. Yo soy la puerta, el que me entre será salvo y tendrá. Hermano, los ministros son responsables de la salvación. O sea que mientras estén en las manos de un ministro, los ministros son responsables. Pero si la oveja, hermano, se sale y no se sujeta a un ministro, queridos hermanos, la oveja es responsable y cree que tiene la capacidad de salvarse sola. El ladrón no viene sino para hurtar, a matar y destruir, pero yo he venido a que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren que les dio alimento espiritual. Miren que las cuidó, miren que las protegió. 3 cosas son esenciales en la vida de una oveja que recibe de parte de un ministro. 3 cosas son esenciales en la vida de un alma que se entrega al cuidado, de un salvo que se entrega al cuidado, que son el alimento, el sustento, la protección y el cuidado. Alimento, protección y cuidado. Son 3 cosas, queridos hermanos, que recibe primeramente cuando alguien se convierte. Cuando alguien recibe de parte de Dios la gracia, su salvación, enseguida lo pone en manos de cuidadores. Enseguida lo pone en manos de protectores. Enseguida lo pone en manos de alguien que lo alimente, como pasó con el samaritano. Le digo yo te pagaré todo. Cuídala. Cúrele las heridas. Aliméntala. Por eso dijo el Señor, dice, mas al asalariado dice que da, dice, pero en la escritura dice aquí también, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, su vida da por las ovejas. Queridos hermanos, en este tiempo, un creyente no puede andar de aquí para allá sin su pastor. Debe de entender que tiene que ser un pastor que la cuide, lo protege, la sustente, le dé de alimentos, que siempre esté pendiente. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre se considera una oveja, entonces, hermano, debe de estar al cuidado de su ministro. Debe de buscar que alguien, hermano, lo pastoree, lo guíe hacia la vida eterna, lo guíe hacia la abundancia de bendición, lo guíe, queridos hermanos, le abra los ojos de que no se pierda, que tenga cuidado, que tiene enemigos, que no se divida, que no se aleje, que no ande de aquí para allá, que tenga cuidado en su caminar. Una de las cosas que aprende la oveja es a huir del extraño. Una oveja huye del extraño, alguien que quiere tomar el lugar de su pastor. Hay iglesias donde enseñan, hermano, de que las personas pueden tener muchos pastores, o pastores donde van, uno entra, uno sale, uno entra, uno sale. Para mucha gente no saben quién es el pastor, solamente saben que es el pastor, pero uno debe decir es mi pastor. O sea, el que me guía, el que cuida mi alma, el que protege mi alma, el que está pendiente, no de mí, o sea, en el sentido de que cada rato le esté llamando, sino en el sentido, queridos hermanos, que está pendiente de mi vida espiritual. Estamos viviendo tiempos tan delicados, por eso el Señor dijo, hermano, que dice, mas asalariado que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, dice, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él dijo, yo pongo mi vida, Él dio la vida por nosotros. ¿Para qué, queridos hermanos? No solamente por causa de la salvación, sino para poder cuidarnos, sino para poder protegernos, sino para poder realmente, queridos hermanos,
realmente ayudarnos en nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Porque mi Señor tuvo que morir. Él vino como hombre, buscando a su pueblo, buscando a su oveja. Y ellos no quisieron recibirlo. Como hombre no quisieron recibirlo. Hay gente que no quiere sujetarse a un ministro por cuanto es hombre. La gente dice, no, yo no me voy a sujetar a un hombre, yo me sujeto a Cristo. Yo no tengo por qué sujetarme a un hombre. Claro, cuando mi Señor Jesús vino en carne y sangre no se sujetó. No, hermano, no se sujetaban a Él como carne y sangre. No se sujetaban a Él. Ellos decían, no, estás blasfemando porque te dices hijo de Dios. ¿Qué le estaban diciendo? Tú eres hombre y Él es espíritu. ¿Cómo vamos a sujetarnos a un hombre de carne y sangre si Dios es espíritu? Fue una gran lucha, un gran debate, queridos hermanos, porque era imposible que... Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Él? Hacerse en el espíritu. Para todo aquel que lo recibiera como su Salvador, Él se convirtiera en pastor. Entonces ahora sería el pastor en el espíritu. Entonces si tampoco los hombres aceptan a un hombre de carne y sangre como pastor, porque es carne y no es espíritu, por lo tanto, Él se hizo también en el espíritu, para no aceptar a nadie que venga en la carne. Para no aceptar a alguien que venga en la carne. Y por eso tenía que morir y hacerse en el espíritu, como lo que dice en Juan 3, versículo 5. Tenían que morir a la carne y vivir en el espíritu. ¿Por qué vivía en el espíritu, hermano? Porque la misma escritura nos enseña en el libro de Juan, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Miren lo que dice. Tales adoradores busca. Así como el pastor busca sus ovejas, las anda buscando donde quiera que estén perdidas. Así también el Padre está buscando a esos adoradores en espíritu. Pues la pregunta es, ¿acaso no sabía dónde estaba? ¿Acaso no sabe dónde está? Dice que está buscando a sus adoradores. Dios es espíritu. Aquellos hermanos que están sujetos, va de iglesia en congregación buscando a los sujetos. Aquellos que, hermano, llevan una vida espiritual. Por eso la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que las ovejas algo no conocen la voz del extraño. Por eso las ovejas, dice, fueron esparcidas. Muchas ovejas fueron esparcidas, hermano, porque fueron errantes. Las ovejas fueron puestas al cuidado de su pastor para que las alimente, para que las cuide, para que las proteja. Porque todo aquel, Cristo murió, queridos hermanos, porque Cristo murió para ser pastor. Pastor, hermano, pastor en el espíritu. En el espíritu. Por cuanto no lo, hermano, porque no pudo ser pastor, hermano, en la carne. No pudo ser pastor como hombre, porque ellos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque había el debate de que él no era del espíritu, porque él no había nacido de hombre. Entonces él tenía que morir para convertirse en pastor de aquellos que andaran en el espíritu. Entonces él demandó que tampoco una persona que anda en la carne, fíjese, eso lo dice en el libro de Romanos 8, versículo 5,
Por eso demandó que una persona que anda en la carne no puede agradar a Dios. No puede agradar a su pastor, no puede agradar, hermano, al Padre Celestial. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Miren lo que dice: no se sujetan a la ley. ¿Por qué no se sujetan a la ley? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque dice en Romanos 7, versículo 14, que para sujetarse a la ley se necesita ser espiritual, porque la palabra de Dios es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces Cristo se entregó hermano a la cruz con la finalidad de ser pastor en el Espíritu. Pero tampoco Él aceptó que una persona carnal, una persona que no reconoce pastorado, no puede entonces, queridos hermanos, no puede ser pastoreada en la carne, porque no se sujeta ni al Espíritu, no se sujeta a la ley tampoco. No se sujeta. Entonces nosotros a veces, hermano, el creyente, cuando no se sujeta, cuando no entiende, hermano, la importancia de, hermano, de estar sujetos a los ministros. Por eso dice la bendita palabra en el libro de Miqueas, dice que habían creyentes, ¿verdad, hermano? De que dice que en aquel día dice que va a juntaré la que cogé, recogeré la descarriada y la que afligí. ¿Por qué? Porque las juntaré, las volveré. Dice primera de Pedro 2, versículo 25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de las vuestras almas. Antes, dice, la gente andaba descarriada. ¿Por qué andaba descarriada? Porque no se sujeta a un pastor. Porque no, una persona, hermano, un creyente que anda en la carne, no puede agradar a Dios. No puede entender la palabra de Dios. Porque el que le va a hacer entender, hermano, realmente es el Espíritu por medio del ministro. Por eso dice que les va a alimentar por medio del Espíritu, una palabra en el Espíritu de Dios. Las va a alimentar. Entonces, eso es lo que queremos darle a entender, hermano, que las ovejas fueron puestas al cuidado de un pastor para que las alimente, para que las cuide, para que las proteja contra todo enemigo, hermano, que la oveja tiene mucho enemigo. Tiene enemigos de los lobos, tiene enemigos de los osos, de los leones, de los chacales, de la serpiente, de la picadura de la serpiente, de los ladrones de oveja. Tiene muchos enemigos. Pero Cristo murió, vuelvo a repetirle, para ser pastor en el Espíritu. Dice usted, por eso eran otros tiempos, pero al venir a Cristo, dice, se volvieron al pastor, dice, al pastor de las ovejas. Qué interesante, queridos hermanos, porque Él tuvo que ser así. Qué interesante es entender que, hermano, que en este camino una oveja tiene que sujetarse.
Dice entonces Micaías, se dice en 2 de Crónicas 18, 16, entonces Micaías dijo, he aquí, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa. Estos no tienen Señor, estos tampoco tienen a Jesús en su vida. Quien no reconozca el pastorado, hermano, ese pastorado que Dios puso para que las cuide, las proteja, las sustente espiritualmente, tampoco reconoce a Jesús como su pastor. Porque dice que esa gente no tiene amo. Dice otra versión, la versión al día, esa gente no tiene amo. Cada cual se vaya a su casa en paz. Ellos no tienen, dice, no tienen Señor. Que se vuelvan, o sea, que sean cada quien, que se vuelvan a su casa. ¿Qué está diciendo? Pues ¿a qué vienen? Si no se sujetan a lo que se vuelvan a su casa. Que hagan lo que quieren con su vida. No tienen dueño. No tienen dueño, dice que cada quien se vuelve a su casa, Dios habla hoy. Dice también en la Septuaginta, dice el Señor dijo, no tienen príncipes, estos vuelven cada cual a su casa en paz. Se vuelven tan tranquilos. La versión Kadosh dice, estos hombres no tienen jefe, que todos vayan a casa. Están dispersas, andan de aquí para allá porque no tienen pastor. Ellos dijeron, ¿yo por qué me voy a sujetar a un hombre? Yo me sujeto a Cristo. Ah, tú te sujetas, no te vas a sujetar a un hombre. Entonces, Cristo vino como carne, como hombre, y no lo recibieron. Entonces, ¿qué fue la ley? ¿Cuál es la ley hoy? Que si a Cristo no lo adoramos como en espíritu y en verdad, no adoramos al Padre en espíritu y en verdad, pero también el marco que en la carne, que una persona en la carne no puede entonces, no puede ser una oveja. Por eso también la escritura dice acá, en la versión Colunga dice, y dijo Yahvé, es que no tienen Señor. Se vuelve a cada uno en paz, no tienen Señor. Por eso el Señor dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ustedes a mí no me reconocen como pastor. ¿Qué le está diciendo? Ustedes no reconocen, ustedes nunca reconocieron al ministro que puso. No lo reconocieron como pastor. No lo reconocieron como pastor. Y como no reconocen, ¿cómo se reconoce a un pastor? Por medio de lo que enseña, por medio de doctrina, por medio de la palabra. De esa manera se reconoce a un ministro, por la buena palabra, por el buen pasto, que los guía juntos corrientes de agua, que los guía hacia el Espíritu de Dios, que los guía hacia la presencia de Dios. Hermano, que cada día se preocupa, hermano, porque estén apartadas, hermanos, para el Señor. Y ese debe de ser el deseo de una oveja. Porque dice acá, y dijo esa gente, no tiene jefe, no tiene Señor. Hay que preguntarle a las personas, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? No en qué lugar te congregas, ¿quién es tu pastor? ¿Por qué razón los creyentes no deben de abandonar una congregación, no deben de andar de aquí para allá? Por causa de la doctrina. Porque la doctrina, lo que les enseñan, hermanos, los protege, los cuida, los santifica, los aparta, los consagra. Pero dice que hay un pueblo que no tiene Señor, hay un pueblo que no tiene dueño, hay un pueblo que no tiene amo, hay un pueblo que no reconoce a ningún tipo de pastor. Y por eso la Escritura nos enseña, dice que, hermano, que una persona que no sabe quién es su pastor, que todos son sus pastores, él no entiende una cosa. No puede sujetarse, dice en Romanos, dice que no puede sujetarse a la ley, no puede sujetarse al Espíritu. ¿Por qué razón? Porque son cosas espirituales, son cosas del Espíritu. Para este tiempo, queridos hermanos, como pasó en los días de Noé, en los días de Noé, los hombres se volvieron impíos, hicieron a un lado lo espiritual.
Dejaron de creer en lo espiritual. Se volvieron impíos. Cada día se alejaron más de lo espiritual, se alejaron más de lo que es el espíritu, de lo que no se ve. Porque el motor principal de un alma es estar bajo cuidado, es estar protegido, es estar alimentado. Por eso Cristo dice, yo doy la vida por mis ovejas. Y cuando Él dijo, si las va a alimentar, dijo, esta es mi carne, esta es mi bebida. Entonces Él se entregó, que dice, hermano, para que a través de su carne y a través de su sangre seamos alimentados. A través, hermanos, de su presencia seamos protegidos. A través de la sangre de Cristo nos protege. El sacrificio también alcanzó que la salvación, hermano, fuéramos nosotros bajo cuidado, bajo el respaldo del bendito Espíritu de Dios. Porque la oveja que no entiende, querido hermano, que tiene que sujetarse a un ministro por causa de su alma, para que su alma sea alimentada, sea protegida y sea cuidada, entonces quiere decir que no entiende nada de lo que es espiritual. Porque no se sujeta al espíritu, no se sujeta a la ley espiritual. No dice que es literal, es espiritual. Tenían que ser alimentadas espiritualmente, por eso en 1 Corintios 10:3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual de los que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué es Cristo hoy? Es espíritu. ¿Cómo puede haber una oveja que no puede sujetarse, hermano, a su pastor, que es espíritu? Dice que andaban descarriadas. Entonces la ley que Dios puso en este tiempo es que si realmente querían ser ovejas de Cristo, tenían que sujetarse a un hombre, hermano, que Dios había puesto de carne y sangre. Porque Él, cuando vino personalmente en carne como hombre, no lo recibieron como pastor. No lo recibieron como pastor. Ahora tienen que sujetarse a lo que ven, para que puedan vivir en lo que no ven. Ahora tienen que sujetarse a lo que ven. Si es que realmente, hermanos, una oveja tiene que sujetarse a un ministro. Hermano, ¿por qué? Porque detrás de él está el verdadero pastor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser espiritual? Que lo que se expone no es terrenal. Que lo que se expone no es de este mundo. Que todo es producido, hermano, para que el bendito Espíritu de Dios opere en nuestra vida. El punto es que, hermano, que el ministro lo que enseña, hermano, es que realmente el Espíritu de Dios se mueve en la vida de un creyente, que se mueve en lo espiritual. La persona espiritual es aquella que camina en el Espíritu, que demuestra sus frutos, que demuestra su crecimiento. Pero no todos los creyentes, hermano, llegan a este estado, a un estado espiritual. ¿Cómo llega una oveja a experimentar la vida espiritual? Sujetos a sus ministros, comportándose como ovejas. Pero hay quienes, hermanos, no llegaron a ser espirituales. Leían la Biblia, pero la Escritura dice que hay gente que lee la Biblia, que ora, pero que Dios ni los escucha, y es que están cegados. Están cegados porque no la pueden entender. La entienden a su manera. ¿Por qué? Porque ser salvos
Enseguida, hermano, cuando una persona es salva, es entregado a los cuidadores, a un ministro, para que lo proyecte hacia el Espíritu, para que lo sumerja en el Espíritu. Los ministros tienen un trabajo importante, hermano, que es cuidarlas, es protegerlas, es sustentarlas, alimentarlas, cuidarlas y protegerlas. Entonces, hermano, si realmente hoy la persona o el creyente no entiende la relevancia de, hermano, de sujetarse a un ministro, entonces quiere decir que no entiende lo espiritual. No entienden que la palabra es espiritual. No la va a poder entender porque es espiritual. Se necesita andar en espíritu. Para andar en espíritu se necesita entender primeramente, queridos hermanos, la sujeción como oveja realmente, porque ser oveja es una actitud espiritual. Toda persona que diga que es salva, que es seguidor de Cristo, ¿a quién sigue si no, hermanos, si no tiene pastor? No reconoce a un hombre como pastor, un hombre que lo guía espiritualmente hacia su pastor. Dice, viene la hora cuando los verdaderos adoradores deben hacerlo en espíritu y en verdad. Estamos viviendo tiempos donde mucho pueblo de Dios no tiene el concepto de andar en el Espíritu o ser guiados por el Espíritu de Dios. Piensan que ser espiritual es ser una iglesia. No, acá dice que ser espiritual es ser guiado, es comer el alimento espiritual, beber del alimento espiritual, la cual es Cristo. Porque ser espiritual no es cantar, no es danzar, no es la Biblia. Ser espiritual es sujeción. Ser espiritual es sujeción. Someternos a la palabra, someternos al Espíritu. Eso es ser espiritual. Y eso es convertirnos como oveja. Dependemos del alimento, dependemos de la guianza. Una oveja depende del alimento y depende de la guianza, depende de la protección de que su ministro porta sobre ellos. Debemos decir que el salvo no es aquel que va a una iglesia, sino aquel que se sujeta a su ministro. Porque una oveja no se manda sola, por eso dice, él no puede andar como oveja sin pastor, porque la oveja que anda sin pastor tampoco tiene a Jesús como Salvador, tampoco tiene a Jesús como su pastor. ¿Por qué la oveja, el creyente, debe de sujetarse a un ministro? Por causa de razones de cuidado, por causas de un alimento espiritual, por causa de una protección espiritual. Pero quien no se sujeta a un ministro no recibe ni alimento, ni cuidado, ni protección. Recibe migajas. Por eso el Señor dijo dejar que los hijos se sacien primero. ¿Por qué, hermanos? Porque la persona o el creyente que tiene muchos pastores, a ninguno se sujeta. Y no solamente ninguno se sujeta, sino que no entiende qué es lo espiritual. No entiende, hermano. Porque tiene que estar alimentada por la palabra de Dios. Tiene que estar cuidada, tiene que estar protegida. ¿De qué tiene que estar alimentada? Buena doctrina, buena enseñanza, que los haga, hermano, poner los ojos en el Señor, los haga andar en el Espíritu, andar en la guianza. Está bien, les alimenta, los protege de la fe, les protege la fe, los hace victoriosos en la fe, los hace caminar en la fe, fortalece su fe cada día. Debe estar bajo el cuidado. ¿Cuidado qué significa? Bañarlas, limpiarlas, quitarles las moscas, quitarles todo tipo de plagas, quitarles la lana, había que trasquilarlas, porque la lana les cubría el rostro, hermano, los ojos ya no sabían dónde caminar. Irles quitando las pezuñitas, hermano, todo lo de son sus pies porque se alegaban.
Que eso tenían que tener mucho cuidado. Tenían uno que estarles cuidando las heridas que les causaban el caminar, hermanos, por causa si no les limpiaban sus pies, o sea, sus patas. Había que protegerlas. ¿Protegerlas de qué? Contra todo devorador de carne, contra todo aquel que causara división, que les causara que se descarríen, que terminaran devorados, que terminaran envenenados. No puede haber ovejas sin pastor. No puede una persona tener 2 o 3 pastores. No puede. Porque esa persona no está alimentada espiritualmente, no está protegida espiritualmente. Hermano, no, queridos hermanos, no está cuidada espiritualmente. Porque cuando se le hizo el plan de salvación, lo primero que hace, hermano, es que la persona tiene que ser alimentada con la leche de la palabra. Las primeras enseñanzas básicas que le enseña un ministro. Pero una oveja no debe de andar buscando otro pastor. No deben de tener muchos pastores. Una oveja no puede tener 2 o 3 pastores a la vez. No puede, porque no entenderá lo espiritual. Por eso dice Mateo que amará a uno, menospreciará a otro. No puede servir a 2 señores a la vez. Cuando eso sucede, hermano, la oveja, dice en Santiago, no tiene fe. Y como no tiene fe, anda de aquí para allá y es inconstante en todos sus caminos. Un día está aquí, un día está allá, un día si visita, conoce todas las iglesias, visita todas, porque anda como oveja descarriada. No se queda fijo, no reconoce al ministro por la enseñanza. Decir, yo no me aparto de aquí por la enseñanza, porque mi vida, mi alma está siendo alimentada, mi alma está siendo guiada hacia Dios, mi alma está siendo protegida. Por eso en el Salmo 59, 15 dice, anden ellos errantes para hallar de comer, y no se sacian, pasan la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Es que Dios es mi pastor, es que Cristo es mi pastor. Porque acá dice que andan errantes y dice que solamente se la pasan quejándose de sus pastores. Andan quejándose de los ministros. Es que este pastor es bueno. Mira, hay pastores tan buenos para ellos que ni tan siquiera los visitan. Hablan bien de los que no hacen nada por ellos. Y de quien les está dando alimentos, quien los está dando techo, quien los está protegiendo, quien los está cuidando realmente, de ellos hablan mal. ¿Por qué razón, hermano? Porque dice que el que anda errante, el que no conoce pastor, se va a quejar de todos, menos de aquel de quien está su alma a cargo. Pero yo cantaré de tu poder y te alabaré cada mañana de tu misericordia. Andan errantes. ¿Sabe qué significa errante? Tambalear significa vagabundo, significa vagar. Se andan disperso, significa titubear, inestable, inconstante. Andan de aquí para allá, andan errantes. Y dice que el errante solamente vive quejándose de todos, menos del que lo debe de cuidar, del que los debe de proteger. Hay que preguntarle a las personas, ¿quién es tu pastor? ¿Quién cuida de tu alma? ¿Quién protege tu alma? Va a decir Cristo, Cristo, no. Lo mismo vino Cristo y ni caso le hicieron. Entonces Él puso una ley. Hay una ley entonces, hermano, que realmente diga que se sujete a Cristo. Debe de sujetarse primeramente a su ministro, para que pueda entender lo espiritual, para que pueda guiarse en la palabra que es espiritual, para que pueda guiarse en el espíritu que es espiritual, que se sujete por la doctrina, por la enseñanza, que sienta que está siendo buena alimentada, que está siendo que está guiada. Depende de su ministro. Por eso dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, ellas me conocen.
pero no tiene 2 o 3 pastores. Ezequiel 34:5 dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersados. Andan errantes por falta de pastor. No que no haya pastores, sino que no se sujetan a la enseñanza, no se sujetan a lo espiritual. No está diciendo que no haya ninguno, sino que para ellos todos son sus pastores. Para ellos tienen 2 o 3 pastores. Ellos no entienden nada de lo espiritual. Hermano, dice que cayeron en manos de fieras. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes, en los collados, en alto, y toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. No hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hay quienes están esperando de que uno los ande buscando. No, hermano, a la oveja no la busca el pastor. Y aquí está hablando de una oveja que no reconoce pastorado. Dice que se fueron dispersas. Por lo tanto, dice oír. ¿Por qué dice el Señor aquí? Dice: yo buscaré a mis ovejas. Dice: hubieron pastores que no buscaron las ovejas. No hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por lo tanto, dice: pastores, oí palabras, vivo yo, dice el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado. Fue para ser robado, se las robaron, no las protegió. No las protegió con buena enseñanza. No las protegió la fe. No está hablando literalmente, está hablando espiritualmente. Vivo yo, dijo Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron presa de todas las fieras del campo. Sin pastor ni pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Hay gente que piensa que esto es literal. No es literal. Es espiritual. Y en veces ciertamente tenemos que visitar, sí tenemos que llamar. Pero hay quienes no te reciben una llamada. Hay quienes ni tan siquiera te quieren recibir. Y dice: ¿por qué no viene el pastor a verme? No, pero es que la oveja reconoce a su pastor y su pastor reconoce a la oveja. ¿Tú crees que el pastor donde estás es tu pastor? ¿O el pastor cree que tiene la obligación de irte a ver cuando tú no lo reconoces como pastor? Si tú no lo reconoces como pastor, entonces no tiene ninguna obligación contigo. Ni tampoco tiene que ir a verte. Si estás enfermo, si te está pasando algo, busca a tu pastor. Y con él te tiene que cuidar, te tiene que proteger, te tiene que, no literalmente, sino espiritualmente. Porque en veces muchas consecuencias pasan en la vida de un creyente porque no tiene pastor, porque cayeron en manos de hermanos de ladrones, cayeron en manos de fieras del campo. No hubo quien las buscase. Claro que no hubo quien, porque no escucharon al hombre. No escucharon al hombre, porque no se sujetaban al hombre. Entonces mi Señor tuvo que ir a hablarles, como pasó en aquellos que iban en camino de Maús, a reconvenirles, hermanos, que regresaran a casa. Hay quejas, hermanos, que no se sujetan al pastor. Hay quejas de que la gente, de que no se preocupan por las ovejas. Se quejan del pastor que no se preocupa por las ovejas. No hay mayor preocupación, hermano, por una oveja, por las ovejas, que reciba buena palabra, que sean llenas del Espíritu Santo, que sean limpias siempre en el Espíritu de Dios. No es literal, porque los pastores están para ayudar, en veces económicamente, en veces, hermano, tenemos que ayudar cuando hay necesidades. Pero, queridos hermanos, una oveja tiene que aprender a confiar en su ministro. Quien ora por
quien ora por ellos, quien los protege espiritualmente y que van a velar hasta el último día de su muerte, se llaman los ministros a quienes ellos se sujetaron. En los días de mi Señor Jesús habían pastores en las sinagogas. En los días de mi Señor Jesús habían pastores en las sinagogas. Cuando Él estaba en los días de reposo, estaba sanando, estaba liberando al cautivo, estaba liberando a los endemoniados, estaba curando a los enfermos. ¿Quién es realmente el pastor? Verdaderamente el pastor no es el que predica. Verdaderamente el pastor es el que ayuda espiritualmente a depender de Dios. Ese es el pastor. Esa es la oveja. Porque en los días de mi Señor Jesús, como en este tiempo, va a haber la gente que la llamará rabí, pastor, este es mi pastor, mi pastor. Pero cuando vienen las situaciones espirituales, hermano, ya no, ¿dónde está su pastor? ¿Dónde está su pastor? De todos los pastores que conocieron, que venga el pastor entonces a orar por ti, hermano, que vaya a buscarte una palabra al que tú reconoces como pastor. Pero no esperes que un pastor vaya a orar por ti, hermano, si no lo reconoces como pastor, si le faltas al respeto. A los hombres que estaban solamente en un púlpito le decían: pastor, 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 tú eres mi padre, rabí, este es mi padre espiritual, es mi padre espiritual. Pero cuando vieron a mi Señor Jesús le decían: este es un carpintero, este es un carpinterito, este es hijo de José. Lo trataban con desprecio. Aunque ni se preocupan por ellos, ni los visitan, ni los hablen, ellos, ese sí son su pastor. Pero quien les está protegiendo, los está cuidando, los está sanando, los que están intercediendo realmente, esos no son pastores. Los pastores fueron, hermano, realmente por eso el Señor le dijo a aquellos pastores, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ellos dijeron: Señor, nosotros predicamos, expulsamos demonios, profetizamos. Pero no dice algo ahí, pero dice cuando entra mi Señor Jesús y dice que estaba separando a las ovejas y a los cabritos. Y digo: venid, bendito de mi Padre. Estuve enfermo, ven, reciban este regalardón. Estuve enfermo y me dieron de comer. Estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Cuándo fue eso, Señor? ¿A quiénes se le estaba diciendo ellos? A los verdaderos pastores. Mientras unos soy pastores de una iglesia y ahora hay pastores que están haciendo la labor de los que se dicen ser pastor. Mientras hay pastores en las iglesias y pastores, hermano, ayudando a las ovejas. Este pastor, hermano, yo no sé, hermano, ¿verdad? Hay pastores que están orando. Hay pastores que están realmente clamando por las ovejas. Ese es un pastor, queridos hermanos. Pero una oveja tiene que entender que depende mucho del ministro. Depende mucho de sus oraciones, depende mucho de, hermano, de protegerlos espiritualmente, de alimentarlos espiritualmente. Una oveja que no se sujeta a un ministro no entiende lo espiritual. No puede haber ovejas sin pastor, porque es el pastor quien le va a enseñar lo espiritual. Porque tampoco, por eso dice que no puede, si es que en la carne no puede andar en el espíritu, ni tampoco puede andar en la palabra, porque también es espiritual. Y Dios tampoco puede adorar a Dios, porque también Dios es espiritual. Así que si no se sujeta a lo que ven, tampoco a lo que no ven.
Es importante que reconozcas y entiendas el valor de ser convertirte, de realmente de ser una oveja, de ser guiada, para poder entender las cosas espirituales, para poder entender la salvación, porque a los salvos Dios los puso para protegerlos, hermanos, por un ministro. Todo aquel que no reconozca a los ministros como pastores, tampoco tiene al pastor Jesucristo. Y si dice yo no me sujeto a nadie, yo no me voy a sujetar a nadie, pues tampoco te sujetas a Cristo. Ahora, ¿puedes tú alimentarte espiritualmente? ¿Puedes cuidarte tú espiritualmente? ¿Puedes protegerte espiritualmente? Es que Dios lo hace. Dios lo hace. No, acá dice que andaban como ovejas descarriadas. Cayeron en manos de fieras y cayeron en manos de ladrones. Quiere decir que el que no se sujeta va a caer en manos, porque la labor de protegerlas, de cuidarlas y sustentarlas era del ministro. Y como no tenían pastor, estaban en manos y a merced de todo un mundo espiritual. Porque el que no entiende el mundo espiritual, hermano, es porque no se sujeta a su pastor. Andan descarriados buscando a un pastor. Reconocen a aquel que no se preocupa por ellos, lo reconocen como pastor. No saben lo que es espiritual. Ovejas descarriadas, que no se dejan alimentar, no se dejan cuidar, no se dejan proteger. ¿A quién le vamos a atribuir, queridos hermanos, la enseñanza que has aprendido? ¿Tú sola? ¿O realmente lo que se te ha enseñado realmente es para salvación de tu alma? Sujétate a tu pastor. Si eres una oveja, si eres un salvo, tienes que sujetarte a un pastor. Tienes que sujetarte a un ministro si eres salvo. Él te va a ayudar, hermano, a conectarte. Él te va a ayudar a alimentar. Necesitas ser alimentado, necesitas ser protegido, necesitas ser fortalecido, necesitas que Él ore por ti. Por eso deben de darle gracias que a ningún otro van a escuchar, sino a su ministro. Dios va a escuchar al ministro a quien le puso a cargo esas ovejas. Por eso el Señor dijo: ninguna de las que me diste se perdió, mas se perdió la que no era del Señor. Las que no reconocieron a Jesús como su pastor, Él no dio cuentas por ellas. Pero a las que les había dado, las había protegido, las había cuidado, las había alimentado, porque Él tenía que dar cuentas por esas ovejas. Que Dios bendiga tu vida. No puede haber un alma sin pastor. No puede haber una oveja sin pastor. No puede haber un hijo de Dios sin pastor. No puede. Porque el que no lo haga no entiende lo que es espiritual. No entiende qué es andar en el espíritu. No lo entiende, hermano. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Respeta a tu ministro. Sujétate a tu ministro, porque Él cuida de ti, Él te protege, Él te alimenta espiritualmente. ¿Por qué? Porque quien no lo haga, a quien ve, no puede sujetarse a quien no ve. Dios te bendiga. Cuídate mucho y que en esta mañana el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad. Siempre respeta a los ministros, porque ellos velan por tu alma, porque ellos viven luchando por tu alma. Quizás no lo pueden ver, pero un día vas a darle gracias a ese buen ministro que siempre ora por ti, siempre clama por ti, siempre te corrige, siempre te ayuda. Es importante entender que lo hagas por doctrina, no por miedo, sino por doctrina, porque recibes buena doctrina que te limpia, que te ayuda, que te aparta, que te proyecta siempre hacia la guianza del Espíritu Santo. Bendice siempre a tu pastor, ayuda a tu pastor, aquel que está siempre velando por ti, porque eso es el trabajo de un ministro: preocuparse por ti, velar por ti, orar por ti, da la vida. O sea, vive para servirte, vive para ayudarte, vive para guiarte. Para eso vive. No vive para Él, sino vive para ti. Por eso dice: dio la vida. ¿Por qué? Porque
vivimos para ayudar. Que Dios te bendiga. A todos los hermanos y hermanas que en esta mañana se estuvieron, Dios les bendiga y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dios te guarde y bendice a tu pastor. Ora por tu pastor, sujétate a tu pastor, congrégate, hermano, porque ahí está esperándote ese buen pastor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo.